En este tutorial vamos a ver cómo instalar el software de Daikin para el cálculo de ciclos frigoríficos y cómo utilizarlo para resolver los cálculos que necesitamos para el proyecto. Una vez que pinchamos en el enlace para acceder a la página de Daikin, podemos ver que aquí en la parte derecha de la pantalla aparece Daikin Refrigerant Calculation Software. Pinchamos en la versión 11.2 de Windows y podemos descargar el ejecutable para instalar el programa. Una vez que abrimos el software, nos encontramos con esta pantalla en la que en la parte izquierda podemos seleccionar el refrigerante con el que queremos trabajar. Vemos que se incluyen los nuevos refrigerantes HFO como el 1234 IF o el ZE. También podemos seleccionar refrigerantes naturales como el amoníaco, el CO2 o hidrocarburos como el isobutano o el propano. Vamos a suponer que seleccionamos el 1234 IF y una vez seleccionado el refrigerante podemos utilizar diferentes funciones que nos da el software. Una de ellas es simplemente indicar una temperatura en saturación y el programa nos va a devolver la presión en saturación. Serían valores de temperatura y presión relacionados en el interior de la campana del diagrama de Molière, en el cambio de fase. Otra función que tenemos sería obtener diferentes puntos con un intervalo de temperatura fijo o un intervalo de presión fijo. Podemos obtener diferentes parámetros en diferentes puntos combinados de temperatura y presión con intervalos, por ejemplo, de 5 grados, de 3 grados, de 1 grado. Y otra de las funciones, que será la que nosotros vayamos a utilizar, es la de ciclo. En este caso, podemos configurar un ciclo frigorífico con el refrigerante elegido. Existen diferentes tipos de ciclos frigoríficos. El ciclo 1 es un ciclo de expansión directa estándar con los componentes básicos del circuito. El ciclo 2 incluye un intercambiador entre la línea de líquido y la línea de aspiración, que en algunos casos puede ser beneficioso. El ciclo 3 es un ciclo de 2 etapas en la que podemos intercalar un sistema de enfriamiento entre la etapa 1 y 2 de compresión. El ciclo 4 es un ciclo de 2 etapas, pero incluye un economizador. Será el ciclo que nosotros trabajaremos cuando usemos un sistema doble etapa, por ejemplo, para un túnel de congelación. El subenfriamiento no se hace con una fuente externa, sino que se hace con el propio líquido refrigerante. En este caso tenemos un intercambiador, habitualmente de placas, que se conoce como economizador, que permite subenfriar el líquido que se manda al evaporador y también enfriar los gases de la primera etapa de compresión. Todo ello utilizando una pequeña porción de líquido que se expansiona para conseguir este fin. El funcionamiento de este ciclo se ve con más profundidad en el videotutorial número 1 dedicado a los tipos de ciclos y sistemas frigoríficos. Por último, el ciclo número 5 permite una expansión directa de refrigerante líquido en la inyección entre la etapa 1 y 2 de compresión. Esto puede hacerse en algunos casos con compresores de tornillo para conseguir una temperatura de descarga más baja. También tenemos otros ciclos como el ciclo de Rankine o el ciclo de Rankine con intercambiador. Son ciclos con los que habitualmente nosotros no vamos a trabajar. Así que vamos a ver dos ejemplos, uno con el ciclo número 1 y otro con el ciclo número 4, que son los que tendremos que usar en este curso. Vamos a comenzar con el ciclo número 1 y lo primero que tenemos que definir es la temperatura de evaporación. Podemos seleccionar, por ejemplo, menos 7 grados. El recalentamiento podemos darle 5 grados. Vamos a dejar las caídas de presión en principio en 0, ya que a priori no conocemos cuánto serán estas caídas de presión y para hacer un estudio teórico pues los resultados que vamos a obtener pueden servirnos igual aunque consideremos estas caídas de presión en los diferentes componentes como 0. Vamos a suponer una potencia frigorífica de 10 kilovatios, temperatura de condensación podría ser 45, su enfriamiento, un valor adecuado puede ser unos 5 grados. El rendimiento isentrópico del compresor podemos dejarlo en automático. Vamos a dar un recalentamiento adicional de 5 grados también.
Y bueno, con ello ya podemos pulsar en cálculo y nos va a dar los parámetros de este ciclo frigorífico en estas condiciones. Podemos ver los parámetros emitidos en esta pestaña, en los diferentes puntos, con la presión, temperatura, volumen específico, entalpía, entropía y el título de vapor. Además podemos ver los índices funcionales como son la potencia en el evaporador, la potencia en el condensador, la potencia absorbida por el compresor, también el calor ganado en el conducto de aspiración. El índice de compresión es la relación de compresión, es el cociente entre la presión de alta y la presión de baja, presiones absolutas, la diferencia de presión, el caudal másico o el volumen desplazado que nos podrá servir para la selección del compresor, potencia de enfriamiento volumétrico y el índice de potencia de compresión que es el COP. Por último tenemos una pestaña aquí en la que nos recomienda diámetros aproximados para las tuberías que deberían instalarse en este circuito frigorífico. Además podemos ver aquí la representación gráfica del ciclo frigorífico sobre el diagrama de Molière. Toda esta información podemos adjuntarla a nuestro proyecto para incluir los datos técnicos del ciclo frigorífico. Vamos a ver ahora el ciclo número 4, que es el de doble etapa con economizador. En este caso lo normal es elegir un refrigerante que trabaje bien a bajas temperaturas. Seleccionamos aquí la lista de refrigerantes. En este caso podemos ver que podríamos seleccionar el 404A, pero no tenemos disponible ningún sustituto ecológico como el R448A, el 49A o los nuevos refrigerantes HFO como el 454C o el 455A. No obstante, para realizar cálculos orientativos podemos utilizar el 404A y los rendimientos serán bastante parecidos a los que obtendríamos con sus refrigerantes sustitutos, aunque es cierto que habrá variaciones. Luego con el programa de selección de compresores sí podríamos afinar ya en la selección, pero para tener una idea del rendimiento y del funcionamiento teórico de la instalación podríamos seleccionar el 404A. Una vez elegido el refrigerante seleccionamos el ciclo número 4 y aquí podemos indicar una temperatura de evaporación, por ejemplo, de menos 40 grados, recalentamiento 5 grados, dejamos potencia frigorífica 10 kilovatios, temperatura de condensación 45 por ejemplo, subenfriamiento 5. Dejamos en automático el rendimiento isentrópico del compresor en la etapa de baja y en la de alta presión. La presión intermedia también la puede calcular de manera automática, aunque nosotros podemos variarla y elegir una presión intermedia que nos convenga. Veremos, por ejemplo, que para la selección del compresor, pues, el software del fabricante de Bitzer da otros valores de presión intermedia. Dejamos las condiciones del economizador tal como vienen por defecto. Bueno, podemos poner recalentamiento 5 grados, pero la diferencia de temperatura mínima en el intercambiador, el salto térmico mínimo, lo dejamos en 5 grados, que suele ser habitual en este tipo de intercambiadores de placas. El recalentamiento lo dejamos en 5 y ya podemos darle a calcular. Aquí vemos de nuevo los parámetros de emisión del ciclo. Tenemos aquí los índices funcionales, la potencia absorbida por el compresor en la etapa de baja y alta, el COP, la relación de compresión de cada una de las etapas, todos los datos relacionados con el ciclo frigorífico, dimensiones de las tuberías. Y también vemos aquí en el diagrama de Molière la representación gráfica del ciclo. Así que bueno, ya podemos incluir toda esta información en la memoria del proyecto.